Yo creo que Dios quiere sanar. Y hoy en la mañana, leyendo Hechos 3, me confirmó ese sentir con la historia de esa sanidad del paralítico. Clama, cree, confía, ora para ver a Dios obrar en tu vida, en tu cuerpo. Y el miércoles vamos a seguirle en la noche de oración. Así que si puedes, vente y acompáñanos. Y Señor, yo pido que en estos minutos que tenemos juntos, hables a nuestras vidas, a la raíz, al corazón. Señor, que podamos, en el poder de tu palabra y del Espíritu Santo soplando sobre tu palabra, entrar a mayor libertad, plenitud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a iniciar una serie desde la raíz. Hoy quiero hablar de reconociendo quién soy. Saben, hace tiempo plantamos 4 pequeños pinitos en nuestro patio y apenas iban como que empezando a agarrar, cuando de repente de la nada 3 murieron y no entendíamos por qué. Entonces pedimos ahí ayuda de alguien que sabe más de esto y llegó y dijo: ¿saben qué? El problema está en la raíz. Un gusano llegó, de apodo curioso, gallina ciega, decía, y dañó la raíz. Y aunque por fuera no era la típica plaga que se nota, en la raíz la estaba matando y de repente se notó y murió, y ya era demasiado tarde. Saben, es común esto, que uno ve la planta o el árbol o cualquiera que sea en sí esa planta en particular y vemos obviamente solo lo que está visible por arriba de la tierra, pero donde realmente se determina lo saludable o no saludable, lo fructífero o no fructífero de esa planta, de ese árbol, está en la raíz, debajo de la tierra, debajo de lo visible. Y en una manera similar, nosotros tenemos raíces, nosotros tenemos cosas en nuestro corazón, en nuestro pasado, en nuestro interior, que a veces ignoramos o simplemente decidimos no atender, y muchas veces desde allí luego se nota una situación, un problema, una tendencia no saludable que no honra a Dios, que no es de bendición a nuestra vida ni a los que nos rodean. Pero comúnmente buscamos nomás atender el síntoma, vemos lo externo, lo visible, pero eso no va a arreglar la cosa, como arrancar una hierba solo de la parte de arriba. Si no la sacamos desde la raíz, obviamente va a volver a brotar. En Efesios capítulo 4 versículo 22 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ahora, cambiando de simbolismo, uno era la raíz, ahora vamos a la ropa. Aquí en este versículo en particular, en este pasaje, compara nuestra antigua naturaleza a ropa.
Y nos dice en una metáfora muy sencilla, si me voy a poner ropa nueva, tengo que quitarme la ropa vieja. ¿Sí? Si alguien va a cambiar de ropa en lo natural, es más que obvio que se tiene que quitar primero la ropa vieja o sucia para ponerse la ropa nueva. Y esto es obvio en lo natural, pero en lo espiritual a veces no lo vemos tan claro, o por lo menos no lo aplicamos tan claramente. Y a veces lo que tratamos de hacer es parchar en vez de renovar. Parchar lo ya existente en vez de reconocer esto no debe de continuar. Este aspecto de mi naturaleza no viene de parte de Dios, no es obra del Espíritu Santo, es obra de lo que llamamos la carne, la antigua naturaleza, aquella parte de mi interior que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, y necesito rendirlo, entregarlo completamente en arrepentimiento delante de Dios y ser renovados en nuestro interior para ser personas más saludables emocionalmente y espiritualmente. Necesitamos rendir todas nuestras emociones, pensamientos, relaciones interpersonales ante el Señor y permitir que Él tenga el control. Pero de nuevo, no sucederá lo nuevo si no trato con lo viejo. Y esto es una batalla que todos tenemos hasta cierto grado. De hecho, aún el apóstol Pablo, que escribió estas palabras de Efesios, en Romanos 7 habla de una gran lucha que él tenía. Describe una situación donde dice: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer termino haciéndolo, parafraseando ese pasaje. Hay una lucha que todos enfrentamos de soltar la antigua naturaleza y empezar a vivir plenamente todo aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y esto empieza desde el primer hombre y mujer, desde Adán y Eva. Fíjense en Génesis 3 la narración de la caída, ¿verdad? Y la mujer quedó convencida, dice el versículo 6, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Y aquí encontramos el cuadro que en cierta manera se repite luego a través de las edades, las generaciones y en cada uno de nosotros. Porque todos pecamos, todos fallamos a Dios. La clave es cómo reacciono o respondo ante esta realidad. Y lo más común es hacer lo que Adán y Eva hicieron: escondernos, cubrirnos. Hasta hicieron ahí una especie de ropa ahí de hojas de los árboles para cubrir su desnudez. Y luego cuando llega el Señor, se presenta, empieza la acusación, ¿verdad? Culpar a otro. Adán culpa a Eva, Eva a la serpiente, autojustificándose en vez de reconociendo su falla y enfrentándola. ¿Saben?
comúnmente buscamos cubrir, tapar esas áreas de nuestra vida que no están bien, buscando engañar a otros, pero lo triste es que a veces nos engañamos a nosotros mismos. A veces ya ni siquiera nosotros nos damos cuenta de áreas de nuestra vida que necesitan cambiar. El gran teólogo de la Reforma, Juan Calvino, dijo: nuestra sabiduría consiste casi totalmente de dos partes: conocer a Dios y a nosotros mismos. Conocer a Dios y a nosotros mismos. Para rendir mi antigua manera de ser, yo tengo que conocerla, yo tengo que reconocerla para realmente rendirla y ser transformado. Comúnmente no vamos a la raíz, o buscamos simplemente de nuevo parchar, echarle ganas, mejorar por fuera, pero si no voy y arreglo esto desde la raíz, va a seguir brotando vez tras vez. Como un hombre escribió a un autor y le dijo: había sido cristiano por 22 años, pero en lugar de ser un cristiano de 22 años, era un cristiano de un año 22 veces, repitiendo el mismo patrón vez tras vez tras vez. Ahora quiero hablar de algunas maneras comunes de taparnos o disfrazarnos. Número 1, estar activos en cosas de Dios, pero para escondernos de Dios mismo. Y esto es muy sutil, porque en la mente de unos es la misma cosa, pero no lo es. Estar activo en las cosas de Dios, pero usándolo para realmente no enfrentar mi realidad interna delante de Dios. ¿Cómo puedo saber si estoy cayendo en esto? Bueno, si mi motivación principal de servir es sentirme bien yo, en lugar de honrar a Dios, esto me está sucediendo. Si hago cosas buenas, pero que realmente no son parte de la voluntad de Dios para mi vida, esto está sucediendo. Si busco reconocimiento de otros por mi servicio a Dios, pueda que esto sea el problema. Y eso me lleva a ser juicioso de los otros que no piensan o actúan como yo. Número 2, otra manera que nos tapamos: ignorar emociones como enojo, tristeza o temor. Quiero hablar por un momento de las emociones, porque tendemos a ir a uno de dos extremos con las emociones. Hay personas muy emocionales que son dominados por sus emociones, y eso no es saludable, no es bíblico. Las emociones son volubles, no nos deben de dictar nuestras decisiones y prioridades. Pero hay otro extremo, y es ignorar o sofocar nuestras emociones. Las emociones no son malas, de hecho Dios las creó. Tienen su lugar, nos ayudan en la vida en su debido lugar. Entonces no debemos ignorar, debo contemplar qué estoy sintiendo y ojo, ¿por qué? ¿Por qué tengo esta reacción de enojo, de tristeza, de temor? ¿Qué hay tal vez detrás o desde la raíz provocando esto en mí para yo llevárselo al Señor y ser sanado? Número 3, negar el impacto del pasado en el presente. Y voy a hablar mucho más de esto domingo próximo, pero negar el impacto del pasado en el presente. Experiencias y crianza del pasado afectan claramente nuestro presente. Tenemos que estar conscientes de ello, porque si no, lo más común, lo más hasta natural diría, es repetir los patrones del pasado y seguir cometiendo errores o aciertos. Hay cosas buenas obviamente, pero también hay las no tan buenas que consciente o inconscientemente
repito de mi pasado, de mi crianza, y necesito realmente evaluar si aquello es bueno, honra a Dios, es correcto, es saludable para mi vida y mis relaciones interpersonales, y si no es así, soltarlo. Número 4, evitar conflicto necesario. Y yo voy a confesar que yo batallo con ¿sí? Yo batallo para confrontar cosas y tiendo a caer en esto de evitar conflicto necesario. Hay otros que van al otro extremo y son buscapleitos, ¿verdad? Y están confrontando cosas innecesarias, cosas pequeñas, irrelevantes, y eso tampoco es saludable, obviamente. Pero hay asuntos que sí tienen que ser tratados, aunque sea incómodo. Y lo que empezamos a hacer si evitamos esto es que cedemos cuando no debemos, solo para mantener la paz o para ser aceptados. No hablamos con honestidad ante la persona, pero luego con otros sí expresamos nuestras quejas, ¿sí? O solo decimos una parte para no lastimar, cuando realmente lo mejor para esa persona es decir la verdad con amor. Esa es la clave, la verdad con amor. A veces decimos sí cuando sabemos que debemos decir no. Jesús no evitó el conflicto. Nuestro máximo ejemplo, Jesús lo vemos seguido en los evangelios, enfrentando conflicto, hablando con claridad a los religiosos, a las multitudes, aún a sus discípulos, aún a su familia. Fue claro de cuáles eran las prioridades de su vida. Y número 5, vivir sin límites saludables. Por no tratar con emociones no saludables, luego hacemos cosas que no debemos, porque no ponemos límites. Cosas desde unas claramente malas que todos reconoceríamos, hasta pecaminosas, pero a veces más sutiles, cosas que no son malas en sí, pero no deben de ser parte de nuestra vida. Haciendo cosas para quedar bien con Dios o con los otros, en lugar de hacerlo como una respuesta natural a una sana relación. ¿Saben que Jesús no hizo todo? Jesús no intentó hacer todo en sus 3 años de ministerio. Dejó a mucha gente todavía enferma. No instituyó a algún hospital ni estableció un nuevo gobierno para los judíos. Cosas buenas, pero no eran parte de su propósito y su misión. Él se enfocó en las prioridades de su visión y su misión. Ahora, ¿cómo puedo yo llegar a la raíz? Quiero darte 3 sugerencias para ayudarnos a reconocer quién soy, qué hay tal vez en mis raíces. Y son muy sencillos. Tiempos de quietud a solas con Dios. Acúsenme de ser disco rayado, lo acepto. Siempre va a salir esto en mis mensajes porque es tan crucial para la vida. Tiempos a solas con Dios. Hay tanto ruido y actividad en nuestro mundo actual que no nos deja escuchar, no nos deja hacer una honesta evaluación. Así que quiero animarte, ten tus tiempos a solas con Dios, pero ojo, puse tiempos de quietud a solas con Dios. Porque aún nuestro tiempo devocional, si no somos cuidadosos, se puede volver tan rutinario que pierde su impacto. Necesitamos aquietar nuestro espíritu, leer la palabra, pero meditar, que es reflexionar, contemplar lo que me está diciendo, y literalmente tener unos momentos de silencio, de estar quietos delante de Dios.
de permitir la palabra y el Espíritu Santo tratar con áreas de nuestra vida. Número 2, honestas conversaciones con personas de confianza. A veces necesitamos algo de retroalimentación para reconocer áreas de nuestra vida. Ahora, tal vez dices, yo no tengo a alguien con quien hablar de ese tipo. 2 sugerencias: ora por esto, pídele a Dios este tipo de amistad, y tú toma la iniciativa para fomentar amistades que van a ser de bendición y que pueden llegar a tener este nivel de confianza para hablar de lo más íntimo de nuestras vidas. Ahora, procura conversaciones honestas, pero tienes que mantener tu mente abierta, o todos nos ponemos a la defensiva en cuanto nos dicen algo incómodo. Tenemos que de veras entrar deseosos de cambio. Número 3, salir de mi zona de confort. Porque todos nos vamos acomodando y decimos, ya mejor ni le muevas, ¿verdad? De hecho, algunos quieren que yo no hable de esto. Ya, ¿para qué moverle? Son muchos años, porque Dios quiere llevarte a una vida abundante y más fructífera. Por eso hay que buscarle, hay que ir hasta la raíz y no conformarnos con menos, quitarnos la máscara, ¿sí? Descubrir quién soy realmente. Y a veces da miedo eso, ¿verdad? ¿Qué voy a descubrir? ¿Qué voy a tener que cambiar? ¿Qué van a pensar otros si empieza a haber cambios en mi vida? Pide ayuda del Espíritu Santo. Pide ayuda del Espíritu Santo. Lo quiero enfatizar. No lo intentes solo. Esto no solo es psicología, por favor. Esto es ir a la palabra en el poder del Espíritu Santo, que es el único que puede realmente renovar nuestro interior. Pide su ayuda. No nos conformemos escondiéndonos como Adán y Eva. ¿Sabe? Volviendo a un momento al Edén, ahí salieron cosas. Salió que Eva tenía un espíritu independiente. Cuando el enemigo disfrazado de serpiente le insiste, tú puedes ser como Dios, tú toma la decisión, que no te digan, estoy pues básicamente parafraseando todo lo que venía detrás de la tentación, que nadie te diga qué hacer. Tú puedes tomar esta decisión y tú decidir entre el bien y el mal. Esa actitud de querer independencia de Dios, de rebeldía, salió a flote. Y luego se lo ofreció a Adán y él comió. ¿Saben que el Nuevo Testamento dice que Eva fue engañada y Adán no? Así que perdón, señores, pero creo que en Adán tenemos el primer mandilón, ¿sí? Y es el primer hombre. Qué triste, ¿no? O sea, creo que hubo una falta de carácter, tal vez una cobardía en Adán. Y desde ahí vienen raíces que obviamente se van repitiendo a través de las generaciones, y que tú y yo necesitamos ir delante de Dios y desnudar nuestra alma y decir: Señor, aunque sea incómodo, yo quiero llegar a la raíz, no solo de mis acciones y emociones, pero el porqué de mis acciones y mis emociones. O si no, solo estoy parchando en vez de realmente rendir para ser transformado. No hay que ignorarlo, no hay que negarlo, no hay que estar en negación, como se dice comúnmente. Hay que ser transparentes. De nuevo, no culpando como Adán y Eva, no autojustificando, sino realmente reconociendo.
Allí en el pasaje que leímos al principio de Efesios 4, el versículo 23 dice que debemos de ser renovados en la actitud de la mente. Ser renovados en la actitud de la mente. Y yo he mencionado esto, es similar a Romanos 12:2, de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Pero para yo abrazar y adoptar y alinearme a la palabra de Dios, yo tengo que reconocer y rendir aquello que no se alinea a la palabra de Dios. ¿Qué actitudes, qué pensamientos, qué patrones hay en mi vida que no se alinean con la palabra de Dios? Yo tengo que estar dispuesto a rendir esto delante de Dios. No me puedo renovar si estoy aferrado a mi antigua manera de pensar y actuar. No puedo. ¿Cómo voy a abrazar todo lo nuevo si me estoy aferrando a algo de lo viejo, de aquello que no honra a Dios, obviamente? Saben, Jesús en su humanidad, en su vida aquí en la tierra, nos da el perfecto ejemplo. Encontramos el momento que Él es afirmado por el Padre después de ser bautizado, y Dios Padre dice las palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo gozo. Y afirma su lugar como Hijo amado por el Padre. Él todavía no empezaba su ministerio, todavía no hacía un solo milagro, pero Él era amado por el Padre. Y lo increíble es que luego Jesús más adelante diría que nosotros somos amados como Él es amado por el Padre. Pero de allí Él fue directo al desierto, a esa conocida tentación de parte del enemigo. 3 tentaciones específicamente. Primero le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte piedras en pan. Y aquí encontramos lo que voy a llamar la trampa del desempeño. La trampa del desempeño. Está cuestionando y está implicando: si de veras eres hijo de Dios, tienes que ganarlo, tienes que hacer un milagro. Cambia las piedras en pan. Y la sociedad tiene esta mentalidad: para ser alguien tienes que ganarlo, tienes que comprobarlo, tienes que lograrlo con tus acciones, retando el valor como hijo. Tienes que ganarlo. Pero mis amigos, el Padre no lo da, porque Jesucristo lo ganó por ti y por mí. En Él somos amados, en Él somos aceptados, en Él tenemos valor. No caigas en la trampa de comprobarlo, de ganarlo. No depende del desempeño, depende de su amor y su gracia, que nos adopta como hijos. Y de allí buscamos honrarlo, pero no para ganar algo, como la respuesta natural de amor y agradecimiento a lo que Él ya nos dio. Luego vino: si eres el Hijo de Dios, tírate del techo del templo. Aquí está la trampa de la popularidad. Le dijo: haz un acto público, tírate del techo del templo para que los ángeles no te dejen caer y todo el mundo te vea. Todo el mundo te vea, todos los de Jerusalén te vean, y así entonces sí vas a ser aceptado. Muchos dependen de la opinión de otros para sentirse valorados. Pero repito mi punto 1: somos aceptados no por la opinión de otros, sino la de Dios, que ya dijo en su palabra que somos aceptos en el amado, en Jesucristo. No vivamos como esclavos de la opinión ajena, que es voluble, insegura. Ahora, somos seres humanos, todos, y me incluyo. No, obviamente es agradable que otros aprueben y nos afirmen.
por supuesto, hay un nivel que es totalmente natural y saludable, pero muchos van un nivel más allá de eso, y la opinión de los otros determina si se sienten valorados, los lleva a tomar las decisiones importantes de la vida, y ya no es saludable, no es bíblico. No caigas en la trampa de la popularidad. Y finalmente le dijo: si eres el Hijo de Dios, póstrate y te daré el mundo, parafraseando. Esta es la trampa de las posesiones y poder. Muchos miden éxito en base a las posesiones o posiciones sociales o laborales que uno tiene. Y hay también aquí el lado bueno de querer salir adelante en la vida, por supuesto, pero cuando dependo de éxito social o laboral para yo sentirme valorado, para yo reconocer la importancia que tengo delante de Dios, voy por muy mal camino. Nuestra plenitud tiene que venir no de poder o posesión que me va a llevar a fingir muchas cosas ante otros, ser esclavo de la presión de los demás, la competencia social. Sino aprendamos del ejemplo de Jesús y luego, con su poder en nuestras vidas, vivamos seguros en el Padre como Él lo fue. Y si hay algo de esto que reconocemos, es tiempo rendirlo, porque Jesús venció no solo en el desierto, sino a lo largo de la vida. Él fue presionado por los judíos, por las multitudes, por sus discípulos, de ser un campeón político, un revolucionario militar, pero él no venía a eso. Aún su familia lo presionaba con otras expectativas, pero Jesús no vivió por las expectativas de otros, sino por su misión delante del Padre. A que tú y yo podamos no vivir por las expectativas de otros, sino por lo que Dios ha depositado en nuestras vidas y la misión que Él tiene para nosotros. Jesús venció todas esas presiones de ser otro tipo de Mesías, otro tipo de líder, porque Él tenía una misión sobre todas, y era la cruz. Era ser un salvador, no político del primer siglo, un salvador de la humanidad a través de los siglos. Así que fue a la cruz y dio su vida por ti y por mí.